Buenas noches a todos. Damos comienzo a nuestra quinta sesión de este cursillo que busca desentrañar los aportes que ha hecho la Iglesia al desarrollo de Occidente, de nuestra civilización. Las filmaciones de estas sesiones se encuentran en YouTube. Ustedes pueden poner en el buscador de internet Legado del Cristianismo y Omar Franca y pueden encontrar. También les recomiendo que puedan comprar el texto escrito, porque todo esto ha sido escrito en este libro que se llama Ante el vacío del mundo desarrollado, respuestas del cristianismo católico. Es un libro electrónico, ahí expongo lo desarrollado en este cursillo y otros aspectos relacionados con el mundo actual y la respuesta que el cristianismo da al mundo de hoy. Nuestra sesión de hoy se complementa, es un paso más dentro de los temas que ya hemos desarrollado hasta el día de hoy: los aportes del cristianismo al desarrollo de la ciencia y del pensamiento científico. Fue el primer tema con 2 sesiones: el aporte y el desarrollo de la práctica solidaria. El segundo tema. El tercer tema fue el aporte del cristianismo, de la Iglesia, al desarrollo del arte, la cultura, la música, el teatro, la literatura, la escultura y la pintura. El cuarto tema fue el aporte al desarrollo de la arquitectura y la técnica constructiva. Y hoy lo vamos a dedicar al aporte de la Iglesia en el campo de la economía y de la tecnología. Para que haya desarrollo es necesario que haya economía y que haya tecnología, y vamos a ver entonces lo que la Iglesia ha hecho en este campo. Por lo tanto, es el tema 5, la contribución a la tecnología y a la economía en Occidente. Y para desarrollar este tema lo vamos a dividir en 4 partes: los aportes de la Iglesia a la tecnología en general, los aportes de la Iglesia a la organización de los gremios, los aportes hechos a la teoría económica y a la contabilidad y administración. Todos son esenciales para un desarrollo económico y tecnológico en el mundo. Vamos a empezar con el primer punto: la contribución de la Iglesia a la tecnología de Occidente. Y dentro de la tecnología vamos a aludir a 2 principales: la tecnología agraria por un lado y tecnologías varias. Dentro de la tecnología agraria tenemos que decir que hay 2 concepciones muy diferentes con respecto a la dignidad del trabajo. En el mundo grecorromano había una concepción de la dignidad del trabajo, en el mundo cristiano había otra concepción del trabajo. Séneca, un filósofo estoico romano, nunca menciona el trabajo como una actividad honorable para los ciudadanos libres. Y Cicerón, filósofo romano, decía que el trabajo diario para vivir era impropio de caballeros, era propio de esclavos. A diferencia de este mundo ideológico grecorromano, podemos señalar el contraste que hay entre San Pablo, que consideraba un honor vivir de su propio trabajo. Él mismo trabajaba en cestería, al parecer, y en segundo la carta de Tesalonicenses, San Pablo dice que el que no trabaja, que no coma, directamente así. Podemos también recoger numerosos autores que hablan del trabajo, pero San Jerónimo decía respecto a sus monjes que los monjes estén siempre trabajando en algo, de manera que el demonio siempre los encuentre empleados y no ociosos. Pero tenemos que señalar especialmente a San Benito, el fundador de la orden de los benedictinos, una orden contemplativa de enorme trayectoria en Occidente, que dice en su regla, la regla
a la que se atienen todos los monjes, desde la mañana al salir de prima, es decir, a las 7 aproximadamente, hasta la hora cuarta, es decir, las 11, trabajen, dice, en lo que sea necesario. Y desde la hora cuarta hasta las 12, dedíquense a la lectura. Y después agrega la misma regla, a la hora octava, es decir, las 13, vuelvan a trabajar. Se refiere a los monjes, en lo que haga falta hasta vísperas, 18 y 19 horas aproximadamente. Ahí tienen a San Benito apuntando precisamente el libro de las reglas benedictinas. La dignidad del trabajo en la regla de San Benito es muy claro, ¿no? Son verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Y aquel que sea tan negligente o perezoso que no quiera o no pueda meditar o leer, dice en su regla, encárguesele un trabajo manual si no puede estudiar, si no puede leer, para que no esté ocioso. E incluso a los enfermos o débiles, encárgueles un trabajo o una labor tal que ni estén ociosos ni se sientan agobiados por el peso del trabajo en la medida que están enfermos. Es decir, que el trabajo para San Benito era esencial en la vida monacal. Uno de los tres ingredientes, el otro ingrediente era el estudio y el otro ingrediente era la oración. Estos tres ingredientes, vividos todos en vida comunitaria, conforman el estilo de vida benedictino, que luego también fue retomado por otro gran fundador, San Bernardo de Claraval, cuando funda los cistercienses. Aquí tienen la medalla y crucifijo de San Benito, patrono de Europa, muy conocido esta medalla, que dice en esas siglas lo siguiente. Ahí tienen las siglas que traducida al castellano dice: la Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, no me aconsejes vanidades, son cosas malas las que brindas, bebe tú esos venenos, dice esta medalla que suele estar también en el crucifijo típico benedictino. Dice este autor Goodell del Colegio Agrícola de Massachusetts que las universidades agrícolas del medioevo eran los monasterios, ¿no? Que según él eran núcleos difusores de la innovación tecnológica agraria. El esfuerzo de estos grandes monjes del pasado a lo largo de 1500 años. Fueron ellos quienes salvaron la agricultura en un momento en el que nadie más podría haberlo conseguido. Y debemos agradecer a los monjes la recuperación de la agricultura en gran parte de Europa. Estos mismos autores dicen: los monasterios benedictinos eran una especie de universidad agrícola para la región en la que se ubicaban. Allá donde llegaban, los benedictinos transformaban las tierras vírgenes en cultivos, abordaban la cría del ganado, las tareas agrícolas, trabajaban con sus propias manos, drenaban pantanos, desbrozaban bosques. Dice Flick: Alemania se convirtió, gracias a sus esfuerzos, en un país productivo. Y dice Guizot, otro autor que se ocupa de estos temas: los monjes fueron los agricultores de Europa, transformaron amplias zonas del continente en tierras cultivables, asociando la agricultura con la oración. Barnes, que escribió un libro, Historia de la Economía del Mundo Occidental, dice textualmente: los monasterios medievales figuran entre los centros agrícolas, industriales y comerciales y financieros más importantes de la Edad Media. La preeminencia de los monjes en la agricultura medieval ha sido reconocida por los historiadores desde hace mucho tiempo. El lugar de los monjes en la técnica agrícola medieval es tan importante que merecen unas palabras de comentario.
Conservaron y transmitieron los métodos romanos referentes al cultivo del campo, a la cría del ganado, a la fruticultura, especialmente la viña. Limpiaron bosques y desecaron terrenos pantanosos y baldíos, aumentando de ese modo considerablemente la cantidad de tierra laborable disponible. También fueron los primeros que practicaron la fertilización artificial del suelo. Los monjes construyeron diques, abrieron caminos y sendas a través de los bosques y mejoraron sin descanso sus tierras por todos los medios que la industria, una dirección inteligente y los conocimientos que la época ponía a su disposición. Un papel realmente extraordinario, una alabanza extraordinaria sobre el papel de los monjes en el medioevo. Es en el medioevo que aparece el arado de rejas. Los monjes no fueron los que inventaron el arado de rejas, no se sabe bien de dónde surge el arado de rejas, pero lo que sí es claro es que los monjes, una vez descubierto y una vez que se empieza a usar el arado de rejas, son ellos gran parte de los difusores de esta técnica agropecuaria que contribuyó a través de las cuchillas a hacer agriculturamente aptos suelos duros de Europa, fundamental para la agricultura. Aumentó, por lo tanto, el área cultivable en la medida que se podía transformar con las rejas los suelos que antiguamente no se podían utilizar. Aquí otra contribución no inventada por los monjes, sin lugar a dudas, pero sí no se conoce quién fue en realidad el autor, pero los monjes, a través de esa reunión anual de abades y a través del contagio tecnológico que tenían los 1700, 1800 o 2000 monasterios expandidos por toda Europa, fue el yugo múltiple entre varios bueyes o entre varios caballos. El poner yugo múltiple implicó un paso enorme en el transporte pesado. Hasta que se utilizó, se empezó a difundir esta tecnología en la Edad Media del yugo múltiple, los pesos se llevaban sobre todo a través de los ríos, en barcazas o en barcos. Pero el transporte en tierra estaba muy limitado a que pudiese ir un caballo tirando un carro. En cambio, el yugo múltiple de varios caballos hizo que pudieran cargarse muchísimo más peso por tierra, que hasta ese momento no era posible. De nuevo, los monjes no fueron los que inventaron esta tecnología, pero los monjes lo transfundieron a lo largo y a lo ancho de Europa a través de sus red de monasterios que estaban todos contactados, sobre todo a través de la reunión anual de abades. Los monjes transformaron los campos fértiles. Por ejemplo, este es el caso de la abadía de Thorney en Inglaterra. Hay testimonios de ese lugar del siglo VII por un lado y luego del siglo XI y XII. Fíjense el contraste que aparece en el testimonio del siglo VII y el testimonio del siglo X y XI. Los pantanos de Southampton, antes de instalarse la abadía, eran amplias lagunas, marismas, en parte sumergidas, sauces, pantanos, arroyos estancados. ¿Qué pasó en la abadía de Thorney en el siglo XI y XII? Otro autor de la época dice: puede verse en torno a la abadía una réplica del paraíso en la que parece reflejarse la dulzura y la pureza de los cielos. Ni un solo palmo queda sin cultivar. Frutales, viñas, bosques hay por doquier. Los monasterios se iban especializando, más allá de que habían tecnologías
que eran usados por gran parte de los monasterios, pero algunos tenían especialidades o expertise excepcional. Por ejemplo, los quesos eran típicos de los monasterios italianos, los criadores de salmón de las abadías y monasterios irlandeses, el comercio de grano sueco, los viñedos Italia y Francia, las técnicas de regadío y depósitos de agua en los monasterios franceses, la cría de ganado, la fabricación de miel, el cultivo de frutales, los licores. Fueron los monjes los que inventaron la cerveza, el whisky y el champán. En realidad, estas bebidas tenían una finalidad también higiénica, porque tomar agua muchas veces podía ser tomar agua contaminada e infectada, ¿verdad? Y entonces, en cambio, la cerveza y el whisky o el champán permitía tomar agua que había pasado por un proceso de fermentación y que no tenía la posibilidad de contagiar infecciones o enfermedades. Aquí podemos ver como parte de esta transferencia tecnológica a toda Europa que se producía en esa reunión anual de abades, como en el monasterio de Silos se destacaba la expertise, era el esmalte, ¿no? Y se considera que el frontal, es decir, lo que está delante del altar mayor de la iglesia del monasterio de Silos, es uno de los esmaltes más bellos del mundo. Casi 2 metros tiene y cubre el sepulcro de Santo Domingo. Y así cada monasterio iba aprendiendo una tecnología y le iba transfundiendo a los demás en una forma de transmisión tecnológica de unos a otros. Dice Collins en un libro, un artículo de 1986, estos monasterios fueron las unidades económicas más eficaces que hayan existido en Europa y acaso en el mundo hasta la fecha. También los monjes fueron hábiles difusores y utilizadores de lo que es la energía hidráulica, ¿no? Habían 742 monasterios cistercienses en Europa, además de los 1700 y tantos benedictinos, y utilizando la energía hidráulica, los monjes molían el grano, tamizaban la harina, elaboraban telas, curtían pieles. Es decir, la energía hidráulica se convirtió en las máquinas tecnológicas de la época y los monjes supieron utilizarla y también enseñarla a los demás. Es decir, son técnicas donde estaba un monasterio se convertía en una unidad agrotecnológica que llevaba a la industrialización, por decirlo de alguna manera, de la zona donde se ubicaba ese monasterio, y por eso muchos monasterios dieron origen a ciudades. Lo mismo pasa con la energía del viento. No se sabe cuándo se originaron los molinos de viento, pero sí es claro que la expansión del uso de los molinos de viento se hizo al final de la Edad Media y trajeron una nueva etapa en la mecánica, en las técnicas mecánicas. Y hay que fechar, dice Crombie, la mecanización de la vida y de la industria basada en la explotación de nuevas formas de fuerza mecánica que fue característica o es característica de la civilización moderna. Pero esta tecnología de los molinos de viento junto con los molinos hidráulicos fueron de decisiva importancia. Los monasterios no los inventaron, pero los monasterios en esa red internacional de monasterios tanto benedictinos como cistercienses fueron de enorme importancia en la difusión y en la traslación de técnicas diversas en Europa. Fíjense que Francia en el siglo XIII, del siglo XIII al XVII, son los principales productores de hierro de la campaña francesa, los monjes cistercienses. La escoria del hierro la empezaron a utilizar como abonos, fueron los primeros que utilizaron
la escoria de hierro, que es rica en fosfato, para producir abonos. Dice Gregoire en un libro, un artículo de 2001, no había actividad alguna, ya se tratara de la extracción o la elaboración de sal, el plomo, el hierro, la lumbre, el yeso o el mármol, la cuchillería, la vidriería o la forja de planchas de metal, en la que los monjes no desplegaran toda su creatividad y todo su fértil espíritu investigador. Desarrollaron y refinaron su trabajo hasta alcanzar la perfección, y su pericia se extendió por toda Europa. Y si no hubiese sido, dice MacDonald en un escrito de 1989, si no hubiese sido por la expropiación que hizo Enrique VIII cuando se separó de la Iglesia Católica. Ustedes recuerdan que Enrique VIII quiso casarse con Ana Bolena y quiso anular el matrimonio anterior. El Papa no se lo permitió, entonces él se separó de Roma, y al separarse de Roma disolvió los monasterios. Disolvió los monasterios, solamente dejó algunos que estaban a favor de anular su matrimonio, y los demás los anuló. Y bueno, estos monjes de la abadía de Ribol habían llegado a producir hierro fundido en el siglo XVII. El hierro fundido es el material necesario para construir máquinas. Fíjense que el hierro fundido fue recién en el siglo, sería decisivo en el siglo XIX, cuando la revolución industrial. Estos monjes ya en el siglo XVII habían utilizado el hierro fundido, que si no hubiese sido por Enrique VIII, probablemente hubieran seguido dando los pasos correspondientes a llegar a producir máquinas de mayor envergadura. Eso se sabe porque los estudios arqueológicos mostraron los restos de lo que sería el hierro fundido en el siglo XVII. Pasamos a otras técnicas. Todo lo anterior fue referido a las técnicas agrarias. Ahora nos referimos a otras técnicas que no son agrarias. En este caso, las gafas. Aquí tenemos el primer dibujo pintado, en este caso San Nicolás de Treviso, el primer cuadro con una persona con lentes, escribiendo. Pero las gafas fueron un paso enorme, ¿no? Las gafas fueron, si bien fue descubierto por un laico, como él no quería revelar el secreto, Fray Alejandro de la Espina pudo averiguar el secreto, y él sí lo enseñó a todos, y esa técnica de los lentes o de las gafas pasaron a ser dominio o patrimonio del resto de la sociedad. Y a partir de eso, los orfebres, los tejedores, los bordadores, los escultores y los pintores pudieron contar con un instrumento enormemente importante para observar el trabajo de sus manos, o simplemente para leer o para escribir, cosa que hasta ese momento no era posible. Un paso tecnológico de enorme importancia para oficios particulares. También dentro de las técnicas para el desarrollo están los primeros relojes mecánicos. Los relojes mecánicos no se sabe quién fue el que los inventó. Lo que sí sabemos es que los relojes mecánicos se pusieron en práctica en las iglesias de Europa. Aquí tenemos las fechas. El primero que hay un registro de haber funcionado es la iglesia de San Eustorgio en Milán, la catedral de Beauvais en 1324, San Albano en 1326, San Gotardo en 1335, la iglesia de Padua en 1344, todas iglesias italianas, o sea que es en torno a ese lugar, o cercano, por ahí, Milán, Padua, San Albano, en fin,
que estará probablemente el autor de los relojes mecánicos. La Iglesia, naturalmente, fue la principal difusora de esto. A la Iglesia le interesaba mucho contabilizar el tiempo, que hasta ese momento solamente se podía hacer con los relojes de sol, pero si no había sol no había forma de establecer qué hora era. Además, en los horarios de la noche no era posible ver qué hora era hasta que no amaneciera y no saliera el sol. Aquí ven el reloj astronómico de la iglesia de Praga, uno de los más antiguos del mundo. La imprenta, otra tecnología enormemente importante para el desarrollo cultural y científico de la humanidad. Gutenberg es el que se considera el fundador de la imprenta, ¿no? Los tipos combinados en planchas para producir una impresión fácil y rápida. Gutenberg fue protegido por el obispo de Maguncia, el obispo católico de Maguncia, pero son estos clérigos Schweinheim y Panarts en el monasterio benedictino de Subíaco, que es la casa madre de los benedictinos. Es ahí donde rápidamente se instaura una imprenta y en 10 años habían impreso 150.000 libros. Fíjense qué impresionante la cantidad de libros impresos. O sea que, de nuevo, aquí en Gutenberg y la Iglesia como la gran difusora de una tecnología. Una vez que se identifica una tecnología, la Iglesia se encargaba de alguna manera de difundirla. Así pasó también con la impresión, la utilización del papel de lino, que los benedictinos del monasterio de Silos parecen ser los primeros que identifican las ventajas del papel de lino, que lo habían utilizado los árabes en el sur de España. A su vez la habían aprendido de otras culturas, de Babilonia. Los monjes benedictinos del monasterio de Silos son los que identifican el papel de lino. El papel de lino entonces pronto empieza a transfundirse al resto de Europa. Lo mismo pasa con la imprenta. Pasamos a otro punto. El primer punto de la exposición de hoy ha sido el aporte a la tecnología, las tecnologías agrarias primero y a tecnologías varias, como por ejemplo los relojes, las gafas y la imprenta. Ahora bien, en el segundo punto es la contribución a la dinámica económica. Y aquí tenemos que mencionar a los gremios medievales. Ahí ven las banderas de los distintos gremios, los constructores, en fin, asociaciones laicales equivalentes a la de los monjes. Los monjes vivían en comunidades monacales, viviendo, como les decía, del estudio, el trabajo y la oración. Los gremios medievales son como equivalentes laicales, son también asociaciones fraternas de curtidores, de labradores, zapateros, herrajeros, carpinteros, comerciantes, panaderos, herreros, cuchilleros, carniceros, cardadores, sastres, albañiles, canteros, plateros, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una típica organización económica medieval del siglo XI en adelante. En algunos países llegó hasta el siglo XIX, con la revolución industrial se disolvieron, ¿no? Acá hay algunas imágenes de distintos
gremios, en este caso los herreros, el herrero también, acá los cuchilleros. Hay muchas ciudades donde se conservan las calles, porque los gremios solían tener sus talleres en calles determinadas, y por eso calle de los cuchilleros, calle de los herreros, calle de los carpinteros, calle de los orfebres, etcétera, etcétera. El aporte del cristianismo a la tecnología arquitectónica ya fue motivo de desarrollarlo en la clase anterior, donde vimos el aporte al arte bizantino, a la arquitectura bizantina con la gran basílica de Santa Sofía en Estambul, del románico, del gótico y del barroco. A eso nos atenemos, no vamos a desarrollar esta tecnología de la construcción o de los masones, los gremios de masones, podríamos decirlo, pero desarrollamos los otros gremios, los gremios correspondientes a los otros rubros. ¿Y qué papel tenían los gremios? Un papel enorme en lo económico. Ellos garantizaban la calidad de los productos, la estabilidad de los precios y la competencia desleal. Garantizaban la buena enseñanza del oficio, por eso habían categorías diferentes: aprendices, que duraban 3 y 6 años de aprendizaje, el oficial, 1 o 2 años, y luego pasaba el maestro. Y para que el maestro llegase a ser maestro, tenía que presentar una obra maestra. A partir de ese momento, el maestro mantenía su taller propio y pagaban cuota al gremio, y pasaba a ser, digamos, el jefe, digamos. Los maestros y los aprendices y los oficiales eran toda una especie de carrera tecnológica, lo que sería la UTU aquí, ¿verdad? Además de la enseñanza del oficio, los gremios ocupaban una gran tarea en la ayuda mutua y en la defensa de los derechos. Ellos tenían estatutos propios, garantizaban préstamos no usurarios a sus miembros, aseguraban la materia prima, contratos, trabajo, establecían horarios de trabajo y días libres, mucho más que los actuales, tenían muchas fiestas libres, muchas fiestas religiosas. La celebración del santo protector, cada gremio tenía su santo, tenía su capellán, y tenía que ofrecer misas por las intenciones de los difuntos, y bueno, el estandarte del gremio tenía la imagen del santo, y podríamos decir que tenían una especie de seguridad social elemental, ¿no? Porque tenían cajas de piedad o un capital reservado para atender la vejez de algunos miembros que quedaban incapacitados o viudas, que quedaban sin, sus maridos morían, o sus hijos eran chicos, y bueno, y aseguraban a su vez la seguridad del entierro digno, etcétera, ¿no? Todo ese papel de los gremios es un papel de integración social y de dinamismo económico de enorme importancia, que no ha sido del todo estudiado o medido en su real magnitud. Hay, por supuesto, mucho debate, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, etcétera. Pasando a otro campo y dejando ya el terreno de los gremios, que acabamos de mencionar la importancia en la dinamización económica de Europa, tenemos que mencionar otro aspecto cultural religioso de enorme importancia, que son las peregrinaciones de Roma, peregrinaciones a Roma, a Jerusalén, que queda por aquí, y a Santiago de Compostela en el norte de España.
Roma, Jerusalén y Santiago son centros magnéticos desde el punto de vista espiritual. La gente quería ir a visitar los restos de San Pedro y San Pablo en Roma, y donde estaba el Papa, los restos de Santiago, el apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, y por supuesto ir a Tierra Santa. Ahora, estos caminos que circulaban por toda Europa dirigiéndose en torno al camino Santiago, el camino francés, el camino alemán, etcétera, etcétera. En la isla de la ciudad, en París, hay una torre que se llama la Torre de Saint-Jacques, es decir, la Torre de Santiago, que era el lugar donde los peregrinos se reunían para partir e iniciar el camino hacia Santiago de Compostela. Todos esos caminos estaban llenos de hospederías, de lugares de iglesias, de capillas, y es la primera guía turística de la historia, es la que se elabora precisamente para los peregrinos que se dirigían a Santiago. Es el padre Picot, escribe el Liber Peregrinaciones en el año 1130, y ahí se describían en ese libro la infraestructura, los albergues, los hospitales, los monasterios y las iglesias que se encontraban en el camino desde Alemania, pasando por los Países Bajos, Francia, hasta Santiago de Compostela o hacia Roma. Pero sobre todo esta obra es la guía hacia Santiago, y evidentemente ese flujo permanente de turistas o peregrinos, mejor dicho, peregrinos que iban a Santiago de Compostela, iban dejando sus huellas, porque los peregrinos no es que iban y volvían al cabo de una semana, es que iban, muchas veces se quedaban en el pueblo, tenían sus oficios y por el camino se quedaban más o menos tiempo, iban contagiándose de la cultura del lugar, iban transmitiendo al lugar su propia cultura, etcétera, etcétera. Es un intercambio permanente de cultura, de tecnología y de civilización en torno a las guías turísticas. Es decir, que eso también tiene un efecto de trasvase de tecnología, de ciencia, de cultura, de religión, de eso. De hecho, el gótico se traslada desde París por la ruta hacia Santiago, y en torno a esta ruta es donde están las grandes catedrales góticas. Tercer punto de la exposición de hoy sería la contribución de la Iglesia a la teoría o a la ciencia económica. Son los escolásticos católicos del siglo XIII al XVI los que contribuyen de forma decisiva a la teoría y a la ciencia económica. Dice Schumpeter, que es uno de los más grandes economistas del siglo XX, los teólogos escolásticos españoles del siglo XVI fueron quienes merecen más que nadie el título de fundadores de la economía científica. Fíjense qué afirmación. Schumpeter considera que son los teólogos escolásticos españoles del siglo XVI los que fundan la teoría económica, y no Adam Smith y demás, ¿no? Buridan, que fue rector de la Universidad de París en 1300-1358, aporta importantes descripciones sobre lo que es el dinero en la economía, importantísimas descripciones que siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Y Nicolás de Oresme, el padre Nicolás de Oresme, que fue obispo en Lisieux, dice Husman, es un hito en la historia, en la ciencia monetaria, y un modelo que no fue superado en muchos siglos y continúa sin serlo en ciertos aspectos. Fíjense qué importante, qué afirmaciones contundentes a favor del papel de los clérigos en lo que es la teoría económica moderna. Dice Cauder
también en la misma línea, la moderna teoría económica de valor subjetivo de los objetos de producción se desarrolló más en países católicos. Hay una diferente percepción del valor objetivo de la producción o el valor subjetivo. El valor subjetivo es las cosas valen no por la cantidad de costo de producción que tenga, sino vale por el valor subjetivo que los individuos compradores le den a los objetos. Eso es la teoría subjetiva del valor, mientras que la otra sería la teoría objetiva del valor, que fue la instaurada por Adam Smith y seguida posteriormente por Carlos Marx. Esta teoría económica del valor subjetivo de los objetos fue continuado por el abad Ferdinando Galiano, el abad Bonneau de Condillac, el abad de Gourgaud, todos abades, es decir, jefes de monasterios benedictinos o cistercienses, es decir, esas empresas tecnológicas de la Edad Media que continuaron muy avanzadas ya, el desarrollo industrial del siglo XVIII y XIX, son los que se ocuparon enormemente de los problemas económicos y la dinámica económica de las organizaciones. Es en el siglo XIII que Pierre de Olivi, 1248-1298, el primero en postular que las cosas valen no objetivamente, sino según las subjetividades de quien los compra, ¿no? Bueno, es obvio que hoy la publicidad se basa en este valor. O sea, ¿por qué la publicidad publicita objetos? Porque justamente hace que los individuos subjetivamente valoren productos por la presencia que la publicidad les da. Vale lo que la publicidad pone en el tapete, lo que la publicidad hace desear a los individuos, ¿verdad? El cardenal Cayetano, 1468-1534, es el primero que plantea, el primero que plantea que el valor del dinero depende de las expectativas subjetivas respecto a lo que acontezca en el futuro. Y dice Robert, puede considerarse al cardenal Cayetano, un obispo de la Iglesia del siglo XVI, como el fundador de la teoría de las expectativas económicas, en la línea de que son los teólogos escolásticos los que configuran la teoría científica moderna de la economía. El otro jesuita, cardenal y economista, Juan de Lugo, dice, el precio fluctúa no por la perfección intrínseca o sustancial de los artículos, sino por su utilidad con respecto a la necesidad subjetiva humana, y en tal caso solo por aprecio o valoración. Las joyas son en la casa mucho menos útiles que el trigo y sin embargo su precio es mucho más elevado. ¿Por qué? Por la necesidad subjetiva del valor. Y Luis de Molina dice, el precio de las mercancías no se fija según la utilidad. El precio depende del valor que cada individuo atribuye a la mercancía. En fin, son muchos los testimonios de los escolásticos del siglo XVI y XVII que afirman la teoría subjetiva del valor en contra de lo que sostendrán luego Adam Smith y Marx, que se afilian a la teoría objetiva del valor. También respecto a la inflación, otro concepto de decisiva actualidad, Martín de Azpilcueta, un fraile, no sé si dominico o franciscano, dice, donde hay más dinero circulando aumentan los precios de los productos y se perjudica a la nación.
obviamente la inflación es una especie de robo al pueblo, ¿verdad? Cuanto más dinero se emita, más aumentan los precios y más el valor. El padre Juan de Mariana dice: si baja el dinero del valor legal, suben las mercancías sin remedio a la misma proporción que abajaron la moneda. Abajaron la moneda, es decir, le sacaron algunos miligramos de oro a la moneda. Entonces la moneda se degrada y emiten más moneda, pero con menos cantidad de peso, y así suben las mercaderías sin remedio, ¿no? La inflación, quitarle valor a la moneda, constituye una tiranía por un robo injusto y lleva al elevamiento de los costos de los productos. La primera teorización sobre la ley de la oferta y la demanda, típica de la economía moderna, proviene de Fray Luis Saravia de la Calle en el siglo XVI. Dice: quienes miden el precio justo en función del trabajo, los costos y el riesgo en el que incurre la persona que comercializa o produce la mercancía, cometen un grave error. Adam Smith y Marx lo que dicen es eso: el precio del producto es en función de los costos, el riesgo que incurre y el trabajo que implicó. Cometen un grave error. El precio es el resultado de la abundancia y la escasez, o sea, oferta y demanda de bienes y mercaderías, y no de los costos. Pasamos al cuarto y último de los temas que hoy queremos desarrollar dentro de esta temática de aportes de la Iglesia al desarrollo de la economía y de las tecnologías. En este caso, el cuarto y último punto de los que vamos a desarrollar hoy es la contribución de la Iglesia a la ciencia de la contabilidad y de la administración. Asunto importantísimo. No puede haber desarrollo si no hay contabilidad, si no hay administración. Aquí tenemos que poner a el Papa Silvestre II, que también fue el que introdujo los números románicos, los números arábigos en Europa. Es el primero que hace un instrumento de cálculo, el abaco, precisamente como una especie de calculadora muy primitiva, pero se lo debemos a Luca Pacioli, el que hace la primer exposición teórica, el primer